Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Tendencias. Como siempre, un gusto y un placer compartir con ustedes y, por supuesto, con nuestros invitados, quienes nos acompañan en cada emisión con diversos temas de interés y, en este caso, de actualidad internacional, global. Un tema que nos compete a todos, pero que por estar a kilómetros de distancia muchas veces no alcanzamos a dimensionar ni comprender. Estaremos hablando acerca de la crisis que se vive frente a la posible invasión de Rusia a Ucrania. Juan Fernando Jaramillo, nuestro analista de cabecera, muy buenas noches. Buenas noches, Caterina, a usted y a todos los televidentes del canal Televid y del programa Tendencias. Un invitado tenemos muy especial. Este es un problema que no es de ahora, este es un problema ya que tiene su cuento cuando Putin quiere anexar casi de nuevo a Ucrania. Recordemos una cosa, Ucrania está dividido, digamos, en dos, los prorrusos y los que no son prorrusos. Los independentistas. Digamos que siendo ya un Estado, Ucrania, pero Rusia no lo ha dejado como estirar mano, lo ha dejado como que avance. Entonces, como le digo, en la época en que el señor Barack Obama estaba de presidente y renació Putin, porque Putin estaba totalmente arrinconado, pero esa acción de meterse allí y de llegar a la península de Crimea, pues hizo resurgir a Putin, y eso es lo que hoy por hoy nos creó, diría yo, pues ya tenemos un invitado, una nueva forma de una guerra fría cuando Putin resurge. Vamos a saludar a nuestro invitado, el coronel retirado, Iván González, un experto en seguridad nacional e internacional y en relaciones exteriores. Bienvenido a Tendencias. Gracias, muy amables, siempre a sus órdenes. Bueno, coronel, empecemos por esto. Esta semana se ha dicho que hay un retroceso de Rusia, que ya la presión internacional sobre Putin, con el canciller alemán, con el presidente Macron, con las frases muy fuertes de Biden, han hecho que Putin diga, bueno, vamos a retirarnos unos tantas botas de militares nuestras, pero Biden le dice, yo no le creo, y yo creo que usted va por la toma de Ucrania. En este momento, ¿cómo está viendo la situación allá? Bueno, es un momento de incertidumbre, es ambiguo, porque es que existen varias posibilidades, pero dentro de las más factibles era de que sí fuera una intención de invasión firme, ¿no? Como lo ha planteado pues los países europeos y los Estados Unidos y la OTAN. Pero también Rusia y Putin, lógicamente, lo han planteado como un ejercicio militar fronterizo. Entonces, que no había motivo para alarmarse, ¿correcto? Pero como ahí está la ambivalencia de que puede ser cualquiera de las dos y otras factibilidades que se dan en la vida corriente, pero normalmente pues no son noticiosas ni nada por el estilo de inquietar y menos a nivel mundial. Entonces, muy astutamente, pues sí, podríamos decir que se están retirando algunas tropas como parte precisamente de la maniobra del ejercicio, como ejercicio militar. Entonces, que estaba previsto y estaba programado que no había que inquietarse. Pero lógicamente diríamos que aprovechó esa figura para ver qué tanto inquietaba a los países europeos, del este de Europa, y a los Estados Unidos y a la OTAN, lógicamente. O qué tan creíble sería lo que Estados Unidos dice que no, que sí era una intención real de invasión. Yo quiero contarle también a nuestros televidentes que en el momento en el que hacemos la grabación de este programa para que ustedes lo puedan ver en esta noche a través de nuestro canal Televid, pues no se ha producido ninguna invasión, pero como ustedes son los expertos, mi compañero Juan Fernando y usted, coronel, contémosle también los antecedentes, que ya Juan nos hablaba de algunos, pero ¿por qué en este preciso momento? ¿Cuál es la coyuntura que se da
para que Rusia pretenda invadir a Ucrania y qué tiene que ver Estados Unidos ahí. Bueno, eso tiene una historia muy antigua, pero así rápidamente y no yendo demasiado lejos, los rusos siempre han sido recelosos con Europa, tanto como rusos y tanto como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, correcto, que creó un bloque gigantesco pues, de apoyo mutuo, comercio y política, ideología y todo por el estilo. Porque, como digo, no yendo muy lejos, pues ellos sufrieron la invasión napoleónica, llegó hasta Moscú, correcto. Bueno, después hubo un periodo pues, más o menos de calma porque Napoleón debió retirarse, se fue en retirada, perdió, pero después vinieron los alemanes, muchos años después, y ellos no olvidan, pueden ser 2 o 3 siglos, pero lo recuerdan, y con eso también sufrieron mucho. Pero bueno, no nos detengamos ahí. Pero después entonces comenzaron una serie de eventos ya de la época moderna, de lo actual, del actual siglo XX, o digamos la última parte del siglo XX, como por ejemplo, en forma rápida. Recordemos, por ejemplo, cómo Kennedy fue a Berlín a echar su famoso discurso, ¿sí? Donde le dijo a los berlineses en alemán, yo soy berlinés, ¿correcto? Entonces lo aplaudieron y todo eso, pero eso para indicarle a Rusia de que Alemania estaba respaldada por los Estados Unidos. Bueno, pasaron las cosas. Lógicamente que dentro de todo ese proceso, pues los detalles de la Guerra Fría, ¿sí? La carrera espacial y, bueno, todo por el estilo. Pero vinieron después entonces el problema de Cuba. ¿Por qué se suscitó el problema de Cuba? Porque es que Estados Unidos, lo que pasa es que nosotros estamos en el hemisferio occidental y lógicamente no conocemos sino todo lo que se habla desde el punto de vista occidental. Y los que están en el oriente pues hacen lo mismo que nosotros, pero no nos intercambiamos la idea, pero para ser sensatos pues y equilibrados, Estados Unidos, recordemos que le puso muy cerca unas baterías de cohetes nucleares en Turquía, ¿correcto? Y eso los puso muy nerviosos, los asustó. Entonces Nikita Khrushchev cuando vio eso y además con lo que había dicho Kennedy en Berlín, pues él mismo dijo, hagamos lo mismo y los pusieron en Cuba. Entonces a nosotros nos impresiona, es que como es de atrevido Rusia, yo no voy a ser defensor de Rusia, sino de la verdad y de la historia. Entonces, pero es que ya el otro atrevimiento se había dado. Entonces, entonces fue que Estados Unidos presionó tanto a Rusia que debió quitar los cohetes de Cuba. Y así fue, correcto. Pero no dice la otra parte de la verdad, que él tuvo que retirarlos de Turquía, correcto. Y así sucesivamente. Entonces, ahora, en la época pues, más actual, ha habido un fenómeno. Recordemos todas esas manifestaciones antimarxistas y comunistas de Polonia, con Lech Wałęsa, ¿sí? El famoso dirigente sindical polaco. Bueno, entonces ya se apartó Polonia del círculo de la URSS y así sucesivamente muchas otras cosas. Entonces Rusia también permitió que la Alemania Oriental se anexara a la Alemania Occidental y se unificara la vieja Alemania. Seguimos así paso a paso y entonces comenzaron una serie de protestas antirrusas en todos esos países y separatismos. Entonces Letonia, Estonia, Lituania, una parte de Bielorrusia, pero ahora en Ucrania comenzaron a hacer las manifestaciones, el sistema de separatista. Entonces Rusia dijo, no, pero bueno, admitamos que estas naciones se alejaron de la URSS y se deshizo la URSS. ¿Sí? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, era un gran poder. Retiró los cohetes nucleares de Bielorrusia y de Ucrania, correcto, que tenían allá desplazados porque los tenían cerquita a la OTAN. Entonces, en vista de estos separatismos, entonces los fue replegando y se fue hacia Rusia, hacia el oriente, hacia Moscú. Y desmanteló todos esos equipos. Y así sucesivamente entonces, pero ahora apareció entonces el problema de Chechenia, ¿sí? de los separatistas ucranianos, y entonces ya Putin dijo, no, pero es que si entonces Ucrania no solo se separó de la URSS, sino que se va a declarar pro-europea. O sea que es más o menos decir, porque es que cuando se da una idea, pues también es que uno está diciendo la contraria, o sea, antirrusa, ¿sí? Y eso significa entonces que las fuerzas de la OTAN van a dejar sus emplazamientos en Alemania y Polonia y van a ingresar por Ucrania
hasta la frontera con Rusia. Y eso es ya poner entonces la amenaza en el jardín, en la cerca del patio delantero de la casa, porque Moscú está muy cerquita, más cerquita que de lo que estaban los cohetes de Turquía, ahora años. Entonces dijo, no, esto ya sí es muy peligroso, entonces comenzó a hacer estas maniobras, que uno no sabe entonces, porque eso no se ha aclarado, si son maniobras de ejercicio y de práctica militar o de intención de invasión. O de dejarle el mensaje. Sí, por supuesto, todo. Que el mensaje pues ya está entregado, ¿no? Cualquiera de las dos cosas es ya un mensaje. Y lógicamente de eso viene una otra cantidad de mensajes, pues que económicos, que de infraestructura, que de ideología, que de doctrina, que de política. Y bueno, muchas otras cosas, negocios, del gasoducto, de las dependencias económicas, de las alianzas. Entonces ahora está fortaleciendo alianzas con China y así. Ya comienza eso pues a llenarse de motivos y de razones muy grandes. Cosa que nos recuerda inclusive otro viejo problema, pero cortico, que el que se suscitó precisamente cuando Venezuela aceptó la comisión de mediación entre ellos, Venezuela y Inglaterra, a los rusos. Y entonces los rusos acordaron con la Comisión Británica que ellos le reconocían el territorio del Esequibo, del oriente venezolano, a Venezuela, pero una parte. Pero la Gran Bretaña se quedaba con otra parte de lo que reclamaba Venezuela. Y que a cambio de eso, entonces Gran Bretaña no le retiraba sus intenciones de Afganistán, porque Afganistán estaba bajo dominio británico. Los británicos querían tener dominio de Afganistán, o tenían dominio de Afganistán, como una manera de contención de Rusia, de los zares, a la intención de invadir a la India, a su gran colonia, a su gigantesca colonia británica de la India. Entonces hicieron negocio, pero Venezuela perdió. Entonces esos son históricos muy grandes y muy antecedentes y se van acumulando. Lo que más está apretándole el zapato a Putin es que Ucrania pueda ingresar a la OTAN. Pero también le aprieta el otro zapato cuando no puede tener un corredor entre lo que es el mar y pasando por Ucrania y llegando a territorio ruso. Eso lo que verdaderamente tiene apretada la situación de Putin. Pero entre otras cosas, coronel, la democracia también es un golpe para Putin, y eso también lo trata de contrarrestar Putin al ver que es pro-europeo, se vuelve el pensamiento pro-Europa, meterse ahí. Polonia ya está en el ámbito pro-europeo, en fin. Entonces, cuando usted ve un dictador como Putin, que queriendo ser un zar, entonces la situación se le complica no solamente a él como jefe del Estado ruso, sino también a Europa, porque cuando usted se siente dueño hace miles de locuras. ¿Le parece si vamos a unos mensajes comerciales? Así es, Juan, vamos a unos mensajes y ya regresamos con más de este tema que traemos para ustedes en esta noche, para entender un poco más de lo que ocurre en nuestro planeta. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros esta noche a través de Tendencias, en compañía del coronel Iván González, quien nos explica este conflicto que se presenta entre Rusia y Ucrania y que tiene unas consecuencias globales, porque sin duda lo que pasa allá se siente acá, Juan. No, sin duda, sin duda. Oiga, coronel, estas historias son muy buenas porque en pocos espacios de televisión uno escucha las relaciones internacionales que son tan complejas. Pero vamos a este punto. Si Ucrania define meterse en la OTAN, ¿ese sería un motivo preponderante para Rusia meterse en territorio ucraniano? Pues bajo las ideas que ha expresado Putin, sí.
porque él dice que Rusia no puede tolerar que hayan fuerzas beligerantes contra Rusia tan próximas, tan cercanas. Exactamente lo que dijo Kennedy cuando habló de Cuba. No podía tolerar pues bases nucleares en Cuba. Pero que eso significa que se aproxima mucho a un conflicto real, ¿correcto? Porque si hay intransigencia, tiene que haber, no puede haber intolerancia de ambos lados, tiene que haber transigencia, ¿sí? Comprensión y ser específico. Bueno, ¿qué ofrezco y qué se me da a cambio? Siempre hay negociación, tiene que haber eso. Lógico que a veces, sin que se llegue a esa solicitud, pues alguna de las partes hace demostraciones de buena voluntad. Por el momento, pues lo último que sabemos es que entonces se están retirando una parte muy pequeña de las fuerzas rusas. No se sabe si con propósito precisamente de entendimiento o porque son parte de lo que estaba programado, según algunos opinan, pues del ejercicio militar. Entonces, cualquiera de las dos interpretaciones pues es buena. Es conveniente que entonces de la otra parte también se corresponda. Pero, por ejemplo, desafortunadamente anoche dijo el presidente Biden que sí, que Rusia puede estar diciendo que está retirando algunas tropas, pero que ellos no lo han verificado. Ese tipo de términos y de palabras son punticos diplomáticos que no ayudan mucho, ¿correcto? Porque entonces dice, es que yo tengo una superioridad y una ponderación y una... Yo soy el que le da el visto bueno. Sí, yo soy el que certifico, ¿sí? Así como nos certifican a nosotros, es que a los colombianos nos certifican nuestras acciones autónomas. Entonces va a certificar lo que hacen los rusos. A los rusos no les gusta que lo certifiquen, como a los Estados Unidos tampoco. Entonces no es bueno. Y esa es apenas una, pero que yo recuerdo dijo como 3. Sí, es verdad, es verdad. O sea, que está fallando en la diplomacia. No, lo que pasa es que ya en este punto no hay diplomacia, porque usted está a puertas de que pase algo muy complejo. Quiero hacerle, si me lo permite. Adelante, Juan. Quiero hacerle otra pregunta. China, el gas con Rusia y tal, se conforma a ese bloque de protección. China podría jugar un papel importante para desequilibrar la paz de la zona, para desequilibrarla, no para menguar, porque China tampoco es de menguar. No, desafortunadamente, Juan, sirve para las dos, porque es que el gasoducto siberiano, con su ramal hacia la China, es un negocio que viene construyendo, es una infraestructura grande, pues, desde hace mucho tiempo. Pero ahora, precisamente, ese puede haber sido una de las oportunidades, ¿sí?, que le dio la ocasión a Putin de poder decir, no hay problema si no me compran en Europa el gas, le hace más falta el gas a los europeos que a mí, ¿correcto? Y además yo no voy a perder plata porque voy a comenzar a ganar vendiéndole a China. Esa es una, pero la otra es, esa amistad será que, porque siempre hay que evaluar el qué, quién, cuándo, dónde, cómo y qué tal, ¿correcto? En estas cosas militares, ese es el quintiliano que llamamos. Sea una amistad para aprovechar aquellas intenciones de anexión de Taiwán. Okay. Entonces son dos cositas que ¿Taiwán? Siempre la ambigüedad y la ambivalencia, ¿sí? Esa paradoja siempre hay que estarse resolviendo y en campo militar es muy difícil. Yo quisiera, obviamente, aprovechando estos minutos que nos restan de programa, que le diéramos también a nuestros televidentes un pincelazo en perspectiva de lo que significaría que se llegase a concretar la invasión. ¿Qué efectos tendría eso? Incluso con un país como el nuestro, donde decíamos a kilómetros de distancia, pero realmente en el efecto geopolítico, pues todo, cualquier estornudo de allá nos hace dar gripa acá. ¿Qué pasaría entonces de llegarse a concretar, ojalá no como vamos hasta este momento en el que estamos realizando el programa? No, pues nosotros estamos precisamente en el entorno de los efectos colaterales. Entonces, ¿qué es lo que supuestamente nos debiera interesar más? Porque si allá se autodestruyen, pues bueno, el gran problema es de ellos, pero tenemos efectos colaterales, periféricos, buenos y malos. Bueno, digamos el primero bueno y que ya se está dando, pues subió el petróleo y nosotros vendemos un poquito de petróleo, entonces ahí nos vamos a ganar
unos dolarcitos, pesitos. sí, bueno. Pero digamos, estaríamos como aprovechando lo que se llaman las rentabilidades. Desgracias ajenas. Sí, las rentabilidades de la guerra, porque detrás de las tropas siempre van los comerciantes reducidores de los saqueos de los soldados. Eso ha sido toda la humanidad desde hace 10.000 años. Y los negativos, pues que no le dé al señor Putin por apoyar a nuestro vecino oriental, ¿sí? Todos sabemos cómo se llama, precisamente para él buscar un territorio favorable a instalar tropas contra su enemigo, que son los Estados Unidos. Es decir, ya no hacerlo en Cuba, sino hacerlo en Venezuela. Entonces, esos dos nomás, pero bueno y malo. Juan, ahora soy yo la que le va a quitar otra pregunta porque es que me parece muy importante que haya mencionado a los vecinos del hemisferio y además que estamos hablando de Rusia. Sé que me va a salir un poco del tema, pero estamos hablando de geopolítica. ¿Qué tan posible ve usted, coronel, que Rusia esté planeando con los vecinos, por su cercana relación, un ataque a través de redes sociales, algoritmos, contra las elecciones que se adelantan en nuestro país para caldear aún más el ambiente electoral? Pues no sé qué tanto de intención haya en ese campo, pero lo que sí es evidente es que Rusia tiene la tecnología para afectar los sistemas de cualquier parte del mundo, porque tienen potencialidad global, pues los rusos tanto como los norteamericanos. Entonces eso podría ser factible. Si eso llegara a ser necesario para sus propósitos y sus objetivos rusos, seguro que lo harían, porque los rusos también no son pera en dulce. Ya sabemos que ya nos han hecho ciertas improcedencias de muy mal gusto, ¿no? Los espías que tuvimos que expulsar, los bombarderos supersónicos Tupolev, que cruzaron aquí por nuestro espacio aéreo, ¿correcto? Violando nuestra soberanía aérea, que hay veces las personas olvidan la soberanía aérea, no es solo terrestre, marítima, aérea, sino también espacial. Sí, claro. Entonces, y otras, y esas demostraciones de amistad, como el acorazado que vino a visitar a Venezuela y a Nicaragua, esas demostraciones de amistad no son muy diplomáticas con nosotros. No son de buen recibo tampoco en esta parte del hemisferio. Juan. Lo bueno no dura. Lo bueno no dura, pero la buena noticia es que tendremos la oportunidad de seguir compartiendo en compañía de nuestro invitado, seguramente en otros espacios, si nos acepta la invitación, y con nuestros televidentes, muchísimos más temas, Juan, en otras tendencias. Una feliz noche. Y gracias, igualmente para Coronel, ustedes, muchas gracias. Todos los oyentes. Gracias, y a todos ustedes los invitamos a que continúen con la programación de nuestro canal Televidente.